el camino hacia la paz es entender lo que nos pasa. Y posiblemente todos los que estamos aquí, eso es lo que andamos buscando, entender qué es lo que nos está pasando a nivel mundial, a nivel individual. Nancita, yo le envié 2 gráficas a Nancita, que quiero empezar por ahí. Quiero que hagamos esto un poquito interactivo y todos los que tengan preguntas, porque me fascina que me pregunten, por favor, le piden permiso a Nancita o abren su micrófono y hacen sus preguntas. Nancita, la primera gráfica, por favor, para que la pongamos. ¿La tienes por ahí? No, ese es José Miguel de la Cruz. Dame un segundito, espera. Ey, soy yo que te... Si nos dan un minutito. Esa es la segunda, la otra es la que necesito en este minutito. Ok. Ay, dame un segundo. No, tranquila, tranquila. Bueno, voy a dejar de compartir. Dame 2 minutos. Ahí. Esa, perfecto. ¿La ven perfectamente todos? Fíjense en esta gráfica. Es una gráfica que nosotros podríamos decir que es nuestra vida en transparencia. ¿Mm? Es una vida que posiblemente todos hemos vivido hasta hace poco tiempo. ¿Mm? Una vida donde no se ve absolutamente tal vez un nubarrón, si se ven nubes preciosísimas en el cielo, un camino hermosísimo a través de una campiña con unos colores preciosos. Y hasta ahí todo maravillosamente bien. Como digo yo, como los angelitos volando en el cielo entre las nubes. Transparencia total. Ponme la otra lámina, Nancita. En esta lámina, ¿qué aparece? Aparece de repente un nubarrón. ¿Y qué hace ese nubarrón? Si alguien me puede decir qué le inspira esta lámina en lo que estamos viviendo ahora mismo. Muy bien que me diga. Solamente para que aprovechemos el tiempo. No escucho. ¿Alguien está hablando, Nancita? Eso es lo que estoy tratando de ver. Sí, Yo estoy en el micrófono ahora, ¿me escuchan? Ajá. Sí. Ajá, sí. Okay. Rogelia escribió incertidumbre. Si quieren pueden escribir también sus respuestas. Dime, José Miguel. Ok, en esa imagen lo que yo tengo es que estoy viendo como una neblina que puedo ver hasta un punto, pero más allá no sé qué hay. ¿Y qué te ocasiona el no ver más allá? Bueno, me da inquietud, me da inseguridad, no sé si hay agua, no sé si hay un precipicio, o sea, me da temor continuar si no sé qué hay. Me quiero quedar de este lado, que es lo que yo puedo mirar. Exactamente. Fíjense en las palabras que han surgido. María está escribiendo desarmonía, inseguridad. Ana escribió temor. Soheila incertidumbre, inquietud. Exactamente. Eso es lo que sucede cuando de repente hay una situación límite que aparece en la transparencia de nuestra vida. Los que son coaches aquí saben que se trata de un quiebre. ¿Y qué quiebre? Porque el quiebre que ha sucedido ha sido un quiebre tremendo. Pero esto no lo vamos a enfocar desde el punto de vista del coaching. Y por ahí quiero empezar. Porque el coaching no ve estos procesos. ¿Hay alguien con un micrófono encendido? Creo que hay alguien con un... Ok. Bueno, el coaching, y eso quiero por favor recalcarlo, es algo que le dije a Nancita esta mañana, qué bueno que hay muchos coaches
aquí presentes en este espacio de reflexión, el coaching no trata estos procesos. Aquí lo que estamos viviendo, señores, es un proceso de duelo y ni siquiera un proceso de duelo. Hay personas que tienen varios procesos de duelo abiertos. Por lo tanto, el coaching jamás podrá poner sus manos allí. Quiero recalcarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque miren, antes de que empecemos, yo he visto muchas cosas y hay una cosa que vi el año pasado que honestamente me disgustó bastante, porque incluso fue algo que estuvo avalado por un organismo internacional de herramientas de coaching para salir rápido del duelo. O sea, cuando yo vi eso, por poco me jalo los cabellos, se lo digo con honestidad. Todos los que me conocen saben cómo yo me pongo con algunas cosas. O sea, primero, el coaching no trata procesos de duelo y segundo, del duelo no hay que salir rápido. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver en este espacio en el que vamos a estar durante un rato. No hay por qué salir rápido del duelo. El duelo es un proceso de sanación que se origina exactamente cuando el ser humano siente que ha perdido algo que le es valioso o que le ha sido valioso. No necesariamente tiene que ser porque se me murió un familiar. Puede ser también porque apareció el coronavirus y me alteró el ritmo de vida que yo estaba llevando. Porque apareció una pandemia que alteró todo mi sistema de creencias, que alteró todo lo que yo conocía y creía hasta ese momento. Apareció algo que incluso me quitó mi libertad, porque señores, hemos perdido la libertad. Estamos ante un duelo por pérdida de salud, un duelo por pérdida de la libertad, un duelo por pérdida incluso del estatus económico, ¿m? Y un duelo por familiares que posiblemente han fallecido o que nosotros pensamos que pueden fallecer. Entonces, fíjense todos los duelos que están abiertos en este momento. Entonces, ¿cómo, si yo no sé eso, cómo desde el coaching yo voy a abordar esto? Y si yo digo que el duelo es un proceso de sanación normal en el ser humano, ¿cómo voy a poder prestar herramientas para que la persona salga rápido de él? El duelo hay que vivirlo. Es la única forma de qué? De sanar, viviéndolo, aceptándolo, entendiéndolo, no poniendo resistencia a lo que está sucediendo, buscando sí herramientas para poder transitarlo con paz, con tranquilidad y salir de él en el momento en que necesite ya salir de él, en que ese duelo para mí haya terminado. No es lo mismo el duelo que yo estoy viviendo o que estamos viviendo cada uno de los que estamos aquí, como le digo yo a la gente, que tenemos nuestras 3 seguras, que tenemos techo, que de alguna manera podemos subsistir al duelo que están viviendo miles y miles de personas en el mundo que no saben cómo van a comer mañana. Entonces, no podemos decirle, te voy a dar herramientas para que salgas rápido de él, ¿verdad? Creo que hasta ahí todo está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mira, Soheila, dice Soheila, ¿en cuáles de los niveles o partes del duelo estamos? Mira, Soheila, el duelo es individual, ¿te das cuenta? O sea, yo podría decirte, porque tengo las herramientas, que yo puedo identificar, por ejemplo, por dónde ando yo, pero no puedo decir por dónde anda, por ejemplo, la mayoría de las personas, porque el duelo es algo individual. Acuérdense que somos seres
individuales y únicos. Y únicos. ¿Mm? Y Sucede. al ser seres, ¿sí? No, continúa. Cuando termine, Y al ser seres individuales y únicos, ¿qué sucede? Vamos a vivir nuestros procesos de forma individual y única. Soheila me puso por ahí, estaremos en negación. Hay gente que en este momento está en negación. En negación es, cuando Soheila dice negación, ¿qué es lo que sucede? Voy a explicar. Miren, hay la doctora Elizabeth Kubler-Ross, porque esto, lo del duelo, no es la logoterapia la que lo mira. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología, la del doctor Frankel, a la que le vamos a dar una miradita ahorita. Esto lo estudia la tanatología. La tanatología es la ciencia que tiene que ver con las pérdidas en el ser humano y los procesos de duelo que se generan de esas pérdidas. Entonces, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología moderna, ella elaboró el esquema Kubler-Ross. El esquema Kubler-Ross nos dice que toda persona que está pasando por un proceso de duelo, por pérdida de lo que sea, no porque se me murió alguien solamente, como dije ahorita, esta lleva 5 etapas ese duelo, que no necesariamente tienen que ir en un orden determinado. Esa, la primera, para ella, es la negación, donde se tiende a negar lo que está sucediendo. Luego vienen las emociones del duelo, que son tristeza, rabia y culpa. Esas son las 3 más distintivas del duelo. Tristeza, rabia y culpa. ¿Cuál de ustedes ha sentido en esto que ha estado pasando alguna de esas emociones? No necesariamente solo esas 3. Puede haber frustración, impotencia, ansiedad, miedo, pero esas 3 que les acabo de mencionar, ¿alguien las puede decirme que las ha pasado o le está pasando? Tristeza, yo he sentido culpa, Liseta. ¿Has sentido culpa? ¿Por qué tú has sentido culpa, José Miguel? Una cosa extraña, y es lo siguiente, aunque se escucharía como medio raro, de que mi compañía me está pagando, yo estoy en teletrabajo, pero en una capacidad mínima de mis funciones. O sea, no salgo a visitar clientes, no hago nada, y yo me siento culpable de no dar el rendimiento de lo que debería estar dando, pero he dado una situación que se presentó. Es como que, mire, que me están pagando, me lo estoy ganando fácil. Vamos a ponerlo en este punto de vista. Estoy aquí tranquilo, sin hacer nada, y me siento tan culpable por eso. Ok, bueno, miren por ejemplo José Miguel. José Miguel siente culpa, emoción propia del duelo. Alguien acaba de escribir rabia. ¿Quién fue? Creo que vi John algo. Rabia. Yo, Nancy. Ajá. ¿Por qué rabia, John? Cuéntame. porque es la impotencia de no poder hacer lo que a ti te gusta, de dejar de hacer cosas, de dejar, ver que se ha buscado la manera de controlar ese duelo y la gente no ayuda, entonces me siento como con rabia, me entristece, pero a la vez me da mucha rabia esa actitud de todo lo que está pasando y yo no poder como hacer nada, no, qué sé yo. Ok, perfecto. Vieron, esas son las emociones que van saliendo y que nos están acompañando. Emociones típicas de un proceso de duelo. Emociones típicas de las pérdidas, en realidad. Ok, entonces, luego de eso, de ese mundo emocional, vamos a hablar también. Luego de eso, la doctora Kubler-Ross dice que viene una etapa de negociación. A ver quién ha pasado por aquí. ¿Cuál es la etapa de negociación? Por ejemplo, Dios mío, yo te prometo que si esto pasa pronto, me voy para la Basílica de Higüey a pie. Empezamos a negociar con Dios, empezamos a negociar con la vida, empezamos a negociar con quien quiera oírnos y escucharnos. ¿Alguien ha pasado por ahí? En esa negociación con Dios, con la vida.
esas novenas que muchas veces ofrecemos. Padre Santo, yo voy a hacer la novena tal, eso es la negociación. Sí, Entonces, estaba pasando, estoy en la negociación. exactamente. Ujú. Vi un artículo muy hermoso de lo que es el verdadero liderazgo. E incluso lo publiqué en Facebook y dije, si a Jehová le place y nos da una oportunidad, quiero ser un mejor líder. Excelente. Lo cual no está mal, ¿eh? No está mal. Lo importante es que veamos que dentro del esquema Kubler-Ross del duelo, estas son las cosas que se van dando. Luego de esto viene una etapa de depresión, pero no esa depresión honda, profunda, enfermiza, no, una depresión leve. Y luego de esto, entonces viene lo que Kubler-Ross llama la aceptación. Y ya cuando el ser humano acepta, ya ahí termina todo, ahí ya no se devuelve. Vuelvo y les repito, estas 5 etapas de las que hablo no necesariamente tienen que darse en ese orden, ¿m? Y no necesariamente tienen que aparecer las 5. Ahora, ¿qué sucede? Viene otra persona y es algo que les voy a comentar porque es la que más me gusta, que es un doctor que se llama William Walden, y él dice, mira, yo estoy como que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con Kubler-Ross, porque yo siento que en ese esquema el hombre, el ser humano, no es protagonista. Es como si el ser humano estuviera ahí en el medio del vendaval, como esperando a que todo esto vaya pasando así por etapas, y él no puede hacer nada. Yo propongo otra cosa, después que hizo sus estudios, y dice, bueno, hay en realidad 4 tareas que es lo que el ser humano tiene que realizar para poder pasar un proceso de duelo sano. Y él empieza, adivinen por donde termina Kubler-Ross. Él empieza por la aceptación. Lo primero que el ser humano necesita hacer para encontrar la paz y pasar por un proceso sano de duelo es aceptar que esto está sucediendo. No hay de otra. Cuéntenme, díganme ustedes, ¿qué ganamos nosotros dentro de nuestro ego, nuestro orgullo, dentro de nuestros hogares? ¿Qué ganamos nosotros con no aceptar que el coronavirus existe, con no aceptar quedarnos en casa, con no aceptar que si salimos nos vamos a enfermar y esto puede hacerse más grande? O sea, ¿qué ganamos nosotros con no aceptar? Entonces, lo primero que el ser humano necesita es entrar en la aceptación de que, como dije hace unos días, la vida es como es, no como nosotros quisiéramos que fuese, ni como debería ser. La vida es como es. Hasta ahí todo bien. Exactamente, Soheila. No es el hombre el que le pregunta a la vida, decía el doctor Viktor Frankl, ¿cuál es el sentido de mi vida? Es la vida la que le pregunta al hombre, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y el hombre le responde con sus acciones. Así es el asunto. Entonces, William Hola. Golden, para... Sí, sí. Hola Luceta, un placer saludarle. Hola, Sí, querida. viendo la definición que usted dio del duelo, a mí me dio una sensación primero de impotencia y tristeza, porque son cosas que uno no puede controlar. Pero luego pasé de plano a la aceptación, en no vivir las otras etapas. Y después que entré en la aceptación, me he sentido más en paz conmigo misma y con las circunstancias que yo sí puedo hacer, no pensar en lo que no puedo hacer, sino en lo que sí puedo hacer. Entonces, he ocupado la mente en cosas positivas, en lectura, en escucha de música de crecimiento, o sea, de invertir mi tiempo en cosas que me aporten, en vez de estar llenándome de noticias negativas, como hay mucha gente que se pasan el día entero escuchando cosas negativas.
y todo ese bombardeo de energía negativa que estamos viendo en el mundo entero, yo he estado tratando de ver lo mínimo para no llenar mi mente de energía negativa, sino tratar de aprovechar este espacio que el Señor nos está brindando por un propósito, porque entiendo que todo tiene un propósito, para sacar lo mejor de mí. Y eso me ha ayudado a mí también a poder ayudar a otras personas con esta nueva filosofía, o sea, de ver las perspectivas de la vida del momento que estamos viviendo ahora. Exactamente, Jocelyn. Ahí es que está, porque el camino hacia la paz entra ahí cuando nosotros aceptamos. ¿Te das cuenta? Aceptamos que esto no está pasando. Cuando no empezamos con ese tirijala y esa resistencia con la vida, porque ¿de qué nos sirve si al final de cuentas vamos a jalar la soga? ¿Y qué va a suceder? No va a suceder nada. La soga se va a partir y nos va a dar el estrellón. ¿Te das cuenta? O sea, porque es algo que está por encima de nosotros. ¿Qué sucede? Nosotros los seres humanos, no sé si ustedes van a recordar que al principio mencioné la palabra ego. Nos fascina creernos dioses, sobre todo en una época en la que el yoísmo y el creerme papá Dios y el que todo lo podía, era lo que estaba como marcando el ritmo. De repente viene algo que nos enfrenta con nuestro límite y con nuestra humanidad. Soy un ser humano de carne y hueso y hay cosas que me sobrepasan. Entonces, ¿qué sucede? Entonces caigo en el pánico, en que Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y empiezo con la resistencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesito hacer? Aceptar. Esto está pasando, esto me sobrepasa, esto es lo que tengo que hacer para poder vivir mi proceso de duelo tranquila y poder sanar. ¿Qué sigue diciendo William Orden? Ok, después de eso, ¿qué viene? Viene el trabajo de las emociones. Esas emociones, que es lo que a mí me está pasando, por eso empecé por ahí con todos ustedes, ¿qué es lo que le causa esa gráfica? Temor, miedo, incertidumbre, inseguridad, intranquilidad, angustia, tristeza. Todas estas emociones, entonces, después de aceptar, necesitamos irlas trabajando. ¿Cómo vamos trabajándola? Tú misma diste tus respuestas. Cada cual tiene una forma de saber qué le da paz, qué le puede dar calma, cómo trabajarlas, cuáles son las elecciones que yo puedo hacer como ser humano para poder conseguir bajar mis niveles de angustia. Yo, por ejemplo, les puedo decir que yo solamente entro al WhatsApp 3 veces al día, prácticamente. Y a mí que nadie me mande ni visiones apocalípticas, ni que me manden unos audios que hay. Hola, grupo, esto no lo sabe nadie, esto nada más lo sé yo y se lo voy a decir a ustedes porque lo dejo de hoy de una vez. ¿Se dan cuenta? O sea, cada cual necesita elegir qué hacer para tener esa paz y esa calma. Eso lo sabe cada uno de nosotros. Yo elijo eso. ¿Qué pueden? La pregunta que les dejo en este momento a ustedes es, ¿qué es aquello que me puede acompañar a mí a bajar mis niveles de ansiedad, mis niveles de culpa, mis niveles de tristeza? ¿Qué me puede a mí ayudar a eso? Después del mundo emocional, William Orden dice, bueno, entonces hay que recolocar, en este caso él hablaba del fallecido, aquí vamos a hablar de lo que ha pasado, hay que aprender a recolocar lo que se perdió en el pasado. ¿Por qué ustedes creen que él dice eso? Porque resulta que queremos vivir como si nada hubiese ocurrido. Como no, aquí no está pasando nada. No, hay algo que quedó en el pasado. Y ahí es que tenemos que ponerlo y mirarlo. ¿Para qué? Para nosotros poder comenzar una nueva vida a partir de aquí, de ahora, y dejar aquello atrás. Esa vida antes del coronavirus pasó, ya eso pasó. Necesitamos empezar a construir una nueva vida
ahora y después del coronavirus. ¿Qué es lo que nos toca dejar atrás a cada uno de nosotros? Dime, José Miguel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta situación, que es como una especie de duelo que estamos viviendo, y aunque no sea un duelo en particular, ¿no es mejor, o sea, dejar esa idea atrás de lo que sucedió y vamos a salir rápido de esto? Como tú decías, vivir un duelo, pero vivirlo rápido entonces. No, es que el duelo no hay que vivirlo rápido, José Miguel. El duelo hay que vivirlo paso a paso, cada cual a su ritmo, sabiendo que lo que a mí me cuesta algunos 6 meses cruzar, puede ser que a ti te tome un año y es válido. ¿Me expliqué? Y es válido. ¿Por qué? Porque José Miguel y Luceta no miran la vida de la misma forma, no tienen el mismo entorno. La incidencia de lo que está pasando tal vez no es la misma en ti que en mí. Te entendí, o sea, te entendí. Cada persona tiene su proceso, pero la idea en sí no es al final que lo pasemos rápido este camino. O sea, vamos a acabar. Mira, la idea del duelo es transitarlo sanamente, que es diferente. Porque ¿de qué me sirve a mí mandarme a correr? ¿Te das cuenta? Para ver si salgo rápido de esto, si no voy a estar curada. Si lo que voy es a encaminarme a un duelo patológico, que esa es la otra parte de la que voy a hablar. Tenemos que tener cuidado, por eso fue que empecé con el asunto de herramientas de coaching para salir rápido de los procesos de duelo. No, porque entonces lo que usted puede desencadenar es un duelo patológico, un duelo que tal vez debió durar entre 6 meses, 8 meses, un año, y resulta que a los 5 usted está en duelo todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que no se puede apresurar esos procesos. ¿Me estoy explicando? Ok. Listo. Entonces, recolocar en el pasado lo que necesitamos recolocar. Y, por último, dice Walden, adaptarse a un medio ambiente nuevo. Ahí están las 4 tareas del duelo. Cuando se hacen esas 4 tareas, dice alguien, creo que nuestra actitud y nuestros pensamientos juegan un papel. ¿Qué dice? ¿Alguien escribió algo, Nancita? Creo que esa fue Jesucita, creo que nuestra actitud y nuestros pensamientos juegan un papel muy importante para enfrentar el duelo o cualquier situación difícil. Y todo lo que tú dices, estás diciendo, esos últimos 4 pasos me hacen mucho sentido con la pandemia. Claro. Claro, por eso es que dije que me gusta más el esquema de Walden que el de Kubler-Ross. ¿Por qué? Porque en ese esquema el ser humano es protagonista. ¿Te das cuenta? No está como parado esperando a que esto sucedió, pase y ya, y sanarme. Dile que se los vamos a enviar dile que le vamos a enviar los 4 pasos, ¿tú sabes? Ok, sí, yo lo estoy grabando como quiera, el webinar, esta espacio de reflexión se está grabando, lo vamos a subir, si Luceta lo permite, al canal de YouTube. Claro, y nada, sí. Y también Luceta nos va a hacer llegar, los que quieran la información me ponen su correo electrónico por si acaso yo no sé quién es, porfa. Perfectamente. Bueno, pues el asunto es ese. El asunto es que esa es la propuesta de Walden, que es la que me hace muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano es protagonista. Y ahí entra la logoterapia. Logoterapia y tanatología van de la manita. O sea, la logoterapia, ¿qué es lo que dice? Óyeme, el ser humano es un ser digno y es un ser protagonista de su vida. Y es el que tiene que mirarse y es el que tiene que valorarse y es el que necesita trabajarse. Entonces, a mí todas esas cosas como que dejan al ser humano como a la intemperie, no me gustan mucho. Ok, entonces vamos a seguir. El asunto es el siguiente, que después de mirar esto, voy a entrar en algo que José Miguel me acaba de preguntar y que le acabo de decir, que son procesos de duelo patológico, que esos procesos de duelo existen. ¿Por qué podemos caer en un proceso de duelo patológico? Sencillamente porque el duelo no ha sabido dirimirse,
porque no hemos sabido buscar apoyo en el momento en que necesitábamos buscar apoyo, o porque hemos buscado un apoyo que no ha sido el apoyo adecuado. La buena noticia es que la mayoría, escúchenme, de las personas dirimen sus duelos de una forma sana por sí solos. Esa es la buena noticia. Pero cuando queremos hacernos los fuertes, cuando no queremos darnos los permisos del lugar, entonces podemos caer en duelo patológico. Yo les estoy haciendo algunas advertencias, sobre todo, quiero que me escuchen porque aquí hay personas que trabajan en empresas, sobre todo personas que trabajan en empresas, que se preparen para lo que viene posiblemente en los próximos meses. Porque es posible que ustedes vean que colaboradores suyos de repente se echen a llorar sin ton ni son. Hayan hasta desmayo, haya que llevarlos a la enfermería, haya que llamar hasta el 911 y ustedes dirán, ¿y qué fue lo que pasó? Pero si estaba bien. Y resulta que es un duelo que no cerró, que se estaba gestionando y que esa persona no supo cómo dirimirlo. Ese es un tipo de duelo que se llama el duelo retrasado. ¿Qué me dicen aquí? ¿Qué tiempo puede durar una persona en un proceso de duelo? Jesucita, mira, el proceso de duelo es diferente para cada cual. Como yo le dije a José Miguel, lo que a mí me puede tardar 6 meses, a él le puede durar un año. Pero generalmente lo normal es entre 6 meses y un año. Después de ahí hay que mirar qué pasa. Tú sabes. Entonces, les estaba hablando del duelo retrasado. Miren, ese tipo de duelo se da en personas que se han querido hacer los fuertes, que no se han dado los permisos del lugar. Generalmente se ve en cabezas de familia que dicen, no me puedo dar el lujo de caerme porque si me caigo, se cae la familia completa. Entonces, no lloran cuando tienen que llorar. No se trancan en un baño, por lo menos, como digo yo, a tirar el pote de champú para poder desahogarse. ¿Y qué hacen? Se quedan con se quedan con esto dentro de sí y entonces a los 6 meses, a los 7 meses, a los 8 meses, eso sale y explota por algún lado. Eso es el duelo retrasado. Bien, hay que tener mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Hay otro duelo, que es el duelo enmascarado, que es un duelo que no ha cerrado, que la persona tampoco ha buscado ayuda, sabiendo que necesita buscar ayuda. ¿Y qué sucede? Que de repente, un día, empieza a sentir síntomas en su cuerpo. Señores, miren, yo les puedo decir una cosa, por ahí hay gente, ahora mismo, tal vez está muy pronto para sentirlo, pero por ahí hay gente sintiendo todos los síntomas del coronavirus sin tenerlo, como ustedes no se lo pueden imaginar. Ya lo saben, ¿eh? Entonces, en ese duelo, ¿qué se empieza? Se empieza a somatizar. Ese es otro tipo de duelo. Y así podemos ir mirando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra preguntita por ahí? Cuenten. Me gustaría decir algo como psicóloga también. Claro que sí. Sí, el tema que como que estaba bien diciendo, si nosotros reprimimos las emociones que sentimos, lamentablemente esas emociones van a ahondar y van a hacer más daño a nuestro organismo. Vamos a somatizar. Entonces, lo mejor es hacer catarsis. O sea, cuando yo me siento mal y algo me disgusta, algo me molesta, debo de manifestarlo. Porque si no lo hago, reprimo esa emoción y esa emoción va a ir haciendo hueco va haciendo como un espacio dentro de mi organismo y me va dañando. Fíjese en la gastritis. Muchas personas sufren de gastritis. Es por la represión, o sea, por reprimir las emociones. Muchas personas se les cae el pelo porque reprimen las emociones. Muchas personas no tienen sueños, falta de sueño, y es porque reprimen las emociones. Entonces, las emociones
Hay que conocerlas, identificarlas para poderlas manejar. Si no la identifico, no la conozco, no la puedo manejar y mucho menos voy a poder controlarla. Entonces, por eso, como usted bien dijo, la inteligencia emocional es muy importante en este momento de crisis. Aprender a ir desarrollando esa inteligencia emocional nosotros, paso a paso, que nos ayude a crear mecanismos de defensas ante la adversidad que estamos viviendo todos, porque es algo que nos afecta a todos, de forma, ¿cómo les digo? De forma integral, o sea, en todos los aspectos nos afecta. Entonces, pero una cosa es lo que pasa a nuestro alrededor y otra cosa lo que yo permito que eso me afecte a mí como ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar como seres humanos, porque como yo escribí ahorita, somos responsables de nuestra salud mental. Nadie tiene la responsabilidad de mi salud mental, si no soy yo misma. Y les invito a que hagan esa reflexión, en crear. Jocelyn, no se escucha. Ok. No se escuchó nada de lo que yo dije. Se ¿Aló? escuchó, sí, se escuchó hasta salud mental. Ah, bueno, Okay. Disculpe. Le decía que nosotros somos responsables de nuestra salud mental y que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Y como dijo bien Lucecita, las emociones cuando las reprimimos, lo que nos hacemos daño físicamente y mentalmente. Por eso viene las úlceras, la gastritis, la falta de sueño y todo ese tipo de cosas, el estrés emocional y demás. O sea, que es bueno hacer catarsis y decir lo que no nos afecta, poderlo manifestar para no reprimir esas emociones, porque nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás también. Ok, gracias. Luceta, y en este caso de la pandemia, yo te preguntaba que uno, por lo menos, o sea, tú dices, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo esto va a pasar y esto se va a terminar? Dime a ver, Luce. ¿Va a terminar qué? ¿La pandemia? Uno como que dice, pero ¿y cuándo vamos a terminar con esto? O sea, porque... Mira, es un asunto de paciencia. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. Yo le estaba comentando los otros días a un amigo, mira, nosotros, los seres humanos, y yo sé que generalmente todos los que estamos aquí en este momento lo hemos hecho, nosotros estudiamos y estudiamos. Y que hacemos inteligencia emocional, que hacemos coaching, que hacemos logoterapia, que hacemos tanatología, hacemos de todo. Y resulta que de repente la vida te dice, ah, tú estudiaste mucho, ay, mira, qué chulo, déjame ponerte un examen. ¿Te das cuenta? Este es el examen. Este es el examen para que nosotros probemos si de verdad todo eso que hemos estudiado y todo eso que le estamos diciendo a los demás que necesitan hacer, si de verdad nosotros también lo hemos asimilado. ¿Me estoy explicando? Entonces, no apuremos el examen. Vamos a pasarlo. Vamos a decirle a la vida, mira, sí, míralo como dice exactamente, Austati, es el momento, vamos a demostrar todos los recursos que tenemos, porque eso es lo que le estamos enseñando a los demás, ¿no? Entonces, miren, yo les voy a decir una cosa, aquí yo le tengo una lista, un listadito también, y voy a decir algo, también hay otro duelo, que es el duelo exagerado, dentro de todos los duelos patológicos que hay, pero son los que se pueden presentar durante estas crisis, durante estos meses. El duelo exagerado. El duelo exagerado es un duelo que de repente la gente empieza a vocear, a jalarse los cabellos, que no sabe, y tú dices, pero ¿y qué fue si estaba bien ahora mismo? ¿Te das cuenta? Y es sencillamente que también ha ido guardando todo eso y de repente, ¡pa!, se detona y sale. Ok, miren, nosotros hemos vivido una época y es por eso también que estamos mirando todo como lo estamos mirando ahora. Hice una listita aquí, la época del existencialismo, de los problemas existenciales, donde hemos sufrido ansiedad existencial, vacío existencial, se han detonado las preguntas existenciales
y de repente nos han dado en nuestra vulnerabilidad. Nos han dicho, mira, no eras tan perfecto ni tan Dios como creías. Entonces, todo eso que yo acabo de decir, ese vacío existencial, esa ansiedad existencial, ese toparme con mi límite, ese que la vida de repente me dijo, no eras lo que tú pensabas que eras, es lo que ha hecho también que esta pandemia la estemos pasando como la estamos pasando y que estemos también loquitos por salir de ella. Porque es lo que esta pandemia nos está diciendo a nosotros, nos está poniendo frente a nuestros límites. Y la palabra duelo, la palabra límite, la palabra crisis, la palabra muerte nos sabe a diablo. No nos gusta, no nos gusta. Y son, lamentablemente, el pan nuestro de cada día durante todos los días que estemos bajo el sol. Necesitamos mirarlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí del duelo y de su proceso, por favor? ¿Me cuentan? ¿Alguna pregunta? Hola. Nos asusta lo que no podemos manejar, Giovanni. Así mismo. Ok. El cuarto punto. ¿Cuál será el cuarto punto, María? ¿Qué dice María Guillén, Nancita, del cuarto punto? ¿Cuál es el cuarto punto? Ah, no, ella dice el cuarto punto, adaptación. Ajá. Adaptación. Adaptación a la nueva realidad que hay. Adaptación a la nueva realidad que hay. Por eso te digo, Nancita, que hay que adaptarse a la nueva realidad que hay y no querer salir huyendo. ¿Mm? Ok. Luceta, permiso. Sí, yo sé. Se sabe que yo he aprendido a sacarlo de lo malo algo bueno. He disfrutado el tiempo en mi casa, he disfrutado el estar en los quehaceres del hogar. He hecho hasta flan hoy. Hoy hice un flan, que yo tenía años que no hacía un flan de leche. O sea, que he aprendido a hacer cosas y he practicado cosas que tenía años que no hacía por la cuarentena. Entonces, a veces yo viendo ahora lo que usted tan oportunamente está compartiendo con nosotros, todo lo malo a veces nos enseña más que las cosas buenas que vivimos. De las experiencias malas o de las experiencias que nosotros entendemos que no nos gustan, aprendemos más de las que sí. Y nos dejan una enseñanza de vida. Porque pero ahí hemos aprendido. Mira, fíjate, Jocelyn, lo que pasa es que todo es la mirada con que nosotros miremos lo que nos está sucediendo. ¿Te das cuenta? Fíjate, la mirada es esto tan malo que nos está sucediendo. Ok, vamos a cambiar el plato. Vamos a ver qué es lo que hay del otro lado, qué es lo bueno que hay del otro lado de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el mensaje que nos está trayendo esto a todos nosotros? Porque a cada uno de nosotros nos está trayendo un mensaje diferente, pero nos lo está trayendo. Entonces, el asunto es el siguiente. Vamos a mirar cuál es el mensaje. Vamos a aprender de esto lo que tengamos que aprender. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Pero, ojo, cuando esto pase, vamos a mantenerlo. Porque pasar por este proceso para después que todo quede en el saco del olvido y se nos olvide todo, o sea, entonces no valió la pena. Vamos a hacer que este proceso de duelo de verdad sea un proceso de duelo sano y que nos haya traído los aprendizajes del lugar para nosotros poder seguir adelante con una vida más sana, con una vida más evolucionada. De eso es que se trata. No de que nos quedemos en el mismo sitio o mirando para atrás. Por eso es que tenemos que hacer las 4 tareas del duelo.
Ahí es que está. Vamos a hacer esas 4 tareas y vamos a salir hacia adelante, a nuestro ritmo, a nuestro paso, sin prisas, sanando de verdad, no poniéndonos la curita arriba de la herida abierta sin echarle alcohol, porque no estamos haciendo nada, lo que estamos es dejando de verla y punto. No, vamos a sanar de verdad la herida y vamos a continuar con nuestras vidas, pero con el aprendizaje del lugar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Alguien quiere saber algo? Hola. Entonces, hablemos un poquito de algo que también Nancita me pidió que habláramos, que era de la logoterapia, y Nancita comenzó diciendo, dinos cómo el doctor Víctor Frankl pudo soportar aquellos años de cautiverio, porque esos fueron años de cautiverio, ¿ok? Ya yo les conversé acerca de la tanatología y de los procesos de duelo, de que el camino hacia la paz es entender todas estas cosas y sobre todo empezar por la aceptación. ¿Qué pasó con el doctor Frankl? El doctor Frankl fue el fundador de la tercera escuela vienesa de psicología, la logoterapia, y él y toda su familia entró en los campos de concentración de la Alemania nazi. De ese campo de concentración solo salió vivo él y su hermana, a la que encontró años después. Murieron en el campo de concentración su papá, su mamá y su esposa embarazada de 8 meses. Luego, cuando él sale, se encuentra exactamente como él decía, desnudo con su existencia. No tenía absolutamente nada, ni trabajo, ni casa, ni familia, ni nadie. Ahora les comento, les pregunto yo a ustedes, cuando salgamos nosotros de nuestro propio campo de concentración, porque en este instante nosotros estamos en un campo de concentración autoelegido por nuestra tranquilidad, paz y salud, no como él, porque él no pudo hacer esa elección. Cuando salgamos de aquí, ¿saldremos en la misma circunstancia que él? ¿Saldremos sin casa? ¿Saldremos sin familia? ¿Saldremos sin nada? Yo les aseguro a ustedes que no. Yo les aseguro que no. Sin embargo, él pudo seguir adelante con su vida. Y él habló de algo que es muy importante en este momento que nosotros tengamos en cuenta, que es, él habló algo de una dimensión espiritual y de la fuerza de oposición del espíritu humano, que fue el gran aporte de Frankl a la psicología de la época. Una dimensión espiritual que hasta ese momento no se había tomado en cuenta. Es esa fuerza del espíritu humano que reposa en cada uno de nosotros y que nos acompaña a salir adelante siempre y cuando la escuchemos, y le demos la oportunidad de guiarnos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? No es una pregunta, Luceta, pero sí quería que hablaras un poquito de la parte del libro cuando tuvimos el diplomado, de cómo Víctor se aferraba a la imagen amorosa de su esposa, aún en los momentos más difíciles, sin importar si ella vivía o no, y cómo podemos traspolar eso ahora. Claro, Gracias. claro. Es sencillamente, gracias Ojeila por recordármelo, es sencillamente el ser humano cuando tiene un para qué, encuentra prácticamente cualquier cómo. Entonces, Frankl recordaba a su esposa y a sus seres queridos, y esas eran sus anclas con la vida. Él los recordaba siempre con la fe y con la esperanza de volverlos a encontrar y volverlos a ver, y eso lo inspiraba a él a vivir. Pero también en ese mismo libro, él no solamente hacía eso. Adivinen lo que Frankl hacía. Frankl acompañaba a todos esos compañeros de infortunio en ese momento, los acompañaba a mirar los atardeceres y los amaneceres
como una forma de vincularlos de nuevo con la vida. Fíjense cómo este hombre sabía claramente lo que podía ayudarlo a él a vincularse con la vida y al mismo tiempo se ponía al servicio del otro para acompañarlos a vincularse a ellos también con la vida. Es un libro precioso que yo los invito a todos a leer. Se llama El hombre en busca de sentido. Y es un libro donde él narra todas las cosas que él pasó en aquel campo de concentración y cómo él pudo salir adelante. Y lo primero que Frankl hace es hacer elecciones, que es lo que nosotros necesitamos hacer en estos momentos también. ¿Cuáles son las elecciones que nos van a acompañar a cada uno de nosotros a salir adelante de esta pandemia? Él eligió, por ejemplo, él lo dice claro, yo elegí vivir, yo elegí, no voy a lanzarme frente a las vallas electrificadas, no me voy a suicidar. Esa fue una de las primeras elecciones que él hizo. Otras elecciones que él hizo fue la que yo les acabo de decir, acompañar a las personas a vincularse con la vida. Entonces, fíjense cómo la vida se va haciendo, se va construyendo en base a qué? A las elecciones que yo voy haciendo minuto por minuto, hora tras hora, día tras día. Así es que yo voy construyendo en base a elecciones y actitudes que asumo. Si durante esta pandemia mi elección es tirarme en un sillón a llorar porque para que esto pase rápido, entonces ya saben lo que me viene. Pero si durante esta pandemia mi actitud es la de vamos a salir de esto, voy a elegir cosas que me ayuden a bajar mis niveles emocionales, voy a escoger acompañar a mis hijos y a enseñarles con el ejemplo cómo se sale de estas cosas, por ejemplo, entonces yo voy a estar construyendo otras cosas. Dice Xiomara, definir un propósito noble dentro de la crisis. Exactamente. Tomar decisiones, Xiomara, que me acompañen a un fin más elevado, que me acompañen a trascender y que acompañen al ser humano a trascender. Yo les estoy diciendo, nosotros lo que hemos estado estudiando coaching y todas estas disciplinas, es el momento de ponerlo en práctica. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido a favor del ser humano. Vamos a ponerlo con responsabilidad. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? Soheila, te contesté. Sí, gracias, Luceta. Y creo que hay una cita de justamente de Franklin que habla justamente de eso, de la responsabilidad, de Claro, ante estas situaciones, claro, como que a uno le puedes afrontar eso. la libertad responsable y una famosa anécdota del doctor Frankl, que siempre la hago de cuando él fue a la ciudad de Nueva York y él vio la estatua de la libertad. Y él dijo que estaba muy hermosa, pero que del otro lado debieron construir la estatua de la responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad es peligrosa. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer en este momento, vivir bajo una libertad responsable, que es vivir en este instante una libertad responsable. Una libertad responsable es quedarme en casa. Una libertad responsable es tratar de pasar mi proceso de duelo de la manera más sana posible. Una libertad responsable es escoger acompañar a las personas que yo sé que tengo las herramientas necesarias para poder acompañar y a las que no, mandarla hacia otro lugar, hacia un psicólogo, hacia un tanatólogo, hacia donde sea. Eso es vivir una libertad responsable. Vivir una libertad responsable ahora mismo es ver qué es lo que me puede a mí llevar a vivir una vida más trascendente, y a que de esto salga algo trascendente. Vivir bajo una libertad responsable es que lo que salga de aquí, que cambie mi vida, sea mantenido y no olvidado. Eso es vivir bajo una libertad responsable. ¿Mm?
¿Alguna otra pregunta por acá? Cuéntenme, que he hablado bastante. Nancita, ¿alguien escribió algo? Yo quería, perdón, yo quería hacer una pregunta desde ahorita, antes de que comenzara con la última parte de Frank. Pregunto, ¿pudiera ser que una persona, dada la situación del coronavirus, ¿no, verdad? Y de lo que eso nos afecta, esté trabajando o esté sintiendo algún problema emocional y crea que está haciendo un luto por la pandemia en el país? Mira, está haciendo un luto, está haciendo duelo, ¿eh? No es que crea, está. Señor, yo creo que Miguel de la Cruz, cuando comentó al principio, dijo que se sentía culpable de no poderle darle a la empresa, o sea, reciprocar con el trabajo efectivo, o sea, que eso lo hacía sentir culpable, le pagaban y él no estaba dando todo lo que él entendía que debería dar. Sí. Eso podría ser un luto o podría ser alguna otra situación emocional que él tiene desde antes cuando él piensa de esa forma, o es verdaderamente un luto. Mira, ahí hay dos cosas. Primero, sí hay un proceso de duelo. Hay un proceso de duelo, todos estamos viviendo uno. El que sea, por el que sea, por la pandemia, como yo dije al principio, por la falta de libertad, por la preocupación económica, por la falta de salud, por lo que sea. Sí hay un proceso de duelo abierto, pero también ahí puede entrar también la mirada de José Miguel hacia eso que está pasando. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, si fuera yo, por ejemplo, tal vez no me sentiría culpable, pero él sí. Entonces ya eso es una reflexión para él. ¿Por qué aflora en ti la emoción de la culpa, además del proceso de duelo que estás viviendo? ¿Por qué no se queda solamente, por ejemplo, en rabia o en tristeza? Hay algo ahí, pero eso es de él. Y eso es algo que necesita él mirar y reflexionar. Puede estar también en su mirada, pero sí hay que dejar claro que la culpa es una de las emociones propias de un proceso de duelo. Pero es propia de un proceso de duelo cuando es sabido que no tenemos la posibilidad ni de tener el virus ni nada. O sea, en una separación de un matrimonio o en un problema con un hijo, o sea, algo que me toca más directamente porque pude haber sido una mala esposa, una mala madre, o sea, pude haber hecho muchísimas cosas que yo terminara con culpa cuando se produzca la ruptura. Pero, o sea, si es algo de la naturaleza, un tsunami, un terremoto, esta misma pandemia, no veo claro por qué me cause una culpa en el duelo. Mira, el ser humano es tan que yo, por ejemplo, he visto casos de familiares, por ejemplo, de personas que han fallecido de algún tipo de enfermedad, y el que queda vivo, tú no me lo vas a creer, se siente culpable de haberse quedado vivo y que el otro se muriera. Y dime, ¿qué culpa tiene? Ninguna. Porque tú no tienes la culpa de que el otro se haya enfermado. Y sin embargo, eso se da. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Me expliqué? Sí, ¿no? Te explicaste. Eso depende de cada cual. Por eso te digo que esas son las emociones propias de los procesos de duelo. Que no todo el mundo sienta lo mismo, no todo el mundo va a sentir las mismas emociones, pero esos son casos que se dan, que están documentados y que te puedo decir que yo los evito. Es más, ¿tú sabes dónde se da también mucho? Por ejemplo, en casos de accidentes automovilísticos. Cuando se mueren, por ejemplo, personas jóvenes y en la familia dice, ¿por qué fue él y no yo? Si ya yo había vivido y él no. Está bien, gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta?
Nancita, ¿estás por ahí? Claro que sí, aquí estoy. Estaba viendo el Ok, chat, pero no hay otras preguntas. ok. Si alguien quiere comentar nada, sino para honrar también el compromiso. Ya Yo son las quiero, 6:09, yo quiero pero dejarles, yo dale, quiero Lucy. decirles dos cosas y es, primero, hay algo muy hermoso que a mí me encanta, que es la flor del girasol. No sé si ustedes todos tienen que conocerla, pero no sé si ustedes conocen la historia del girasol. El girasol es una flor que va girando en torno a los rayos del sol. Yo siempre le digo a la gente que no necesitamos esperar que pasen estas cosas para prepararnos. Miren, yo siempre digo que Víctor Frankl se salió airoso, y lo dice en El hombre en busca del sentido, porque él dice que no salieron vivos del campo de concentración aquellos que eran más fuertes físicamente, sino aquellos que desde antes se habían ocupado de su vida interior, desde antes de entrar al campo de concentración. Entonces, ahí está una de las grandes cosas. No necesitamos esperar a que venga la crisis para nosotros prepararnos. Hay que hacer como el girasol. El girasol, ¿qué es lo que hace? Él va buscando los rayos solares. Y ahí va, la flor va buscándolos. A medida que el sol se va moviendo, el girasol se va moviendo junto con el sol. Y cuando el sol se oculta, el girasol vuelve su flor hacia donde él sabe que al otro día el sol va a aparecer. Entonces, ¿qué hace con esto? Sencillamente para nutrirse de los rayos del sol. Eso es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a hacer como el girasol. Vamos a buscar desde antes que esto nos sirva y nos sirva de mucho. Nos sirva de mucho. Vamos a fortalecer nuestra vida interior. Si no lo habíamos hecho, vamos a empezar a hacerlo. ¿Para qué? Para que cuando sucedan otras cosas, van a suceder, nos guste o no nos guste. Cuando sucedan otras cosas, nosotros estemos preparados y sepamos cómo ir pasando nuestros procesos. Bien, y lo segundo que les iba a decir es que me encanta algo que es de la mitología griega, que es el viaje de Teseo. Teseo era un muchacho que vivió en la época del rey Minos, el del Minotauro, y se enamoró de la hija del rey. Pero el rey siempre le ponía a todos los pretendientes de su hija, le ponía como requisito que tenían que irse fajar con el Minotauro, y el que saliera vivo era el que se iba a casar. Lógicamente no salía vivo ninguno. Pero Teseo, que estaba muy enamorado, y la hija del rey estaba enamorada de él, le dijo: no te apures, que yo me voy a fajar con el Minotauro y tú vas a ver que yo voy a salir. Entonces la hija del rey se llamaba Ariadna, le dio un bollo de lana y le dio como una especie de cuchillo de doble filo. ¿Para qué? Para que él fuera marcando el camino que él iba recorriendo en el laberinto, matar al Minotauro y por medio del hilo pudiera encontrar la salida nuevamente. Y efectivamente resulta que el hombre así mismo lo hizo, se fajó con su Minotauro en el mismo medio del laberinto, lo mató y pudo salir de nuevo. ¿Qué les digo con esto? Que el hilo fue lo que lo ayudó a él a encontrar la salida de regreso. Y el hilo, él no se fue a mano pelada, él se fue con herramientas a esa batalla, la cual ganó. Pero resulta, ¿quién es que le da el hilo y le da las armas? Se lo da Ariadna. Y Ariadna en griego quiere decir alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a hacer caso a lo que nos dice el alma. Vamos a cultivar nuestra vida interior y cuando nos vayamos a fajar de nuevo con el Minotauro, vamos a llevar
las armas que nos da el alma. Llevémonos de nuestra intuición. Bien. Ay, amén. Gracias, Luceta, gracias. Gracias por este espacio, justo lo que yo quería, como que en medio de tantas cosas, tuviéramos como un pequeño oasis que nos enseñara, porque hemos aprendido, ¿verdad?, que nos está pasando y aceptarlo, pero que también saliéramos como con esta sensación de que tenemos las herramientas. Y esto va a terminar, o sea, vamos a salir del campo de concentración. Y depende de nosotros cómo vivamos lo que encontremos fuera y cómo vayamos cambiando el mundo que encontremos fuera de este campo de concentración. Va a depender lo que nosotros hagamos y cómo lo vamos a construir de nuevo. Gracias, Así Luceta. mismo. Gracias a todos Gracias. los que estuvieron por aquí hoy. Bueno, que el Señor nos siga bendiciendo, que sigamos confiando en Él, que le recordemos de vez en cuando sus promesas a Moisés, a Abraham y Sara. Yo se las recuerdo. Y que nada, y que su paz nos permita transitar en este tiempo que nos quede de la mejor manera posible. Que el Señor los bendiga a todos. Nos vemos. Luce, gracias. Bueno, Gracias a gracias. todos ustedes. Un abrazo a todos y gratitud para todos. Gracias. Bye. Gracias por todo lo aprendido. Gracias y Dios les bendiga mucho. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Luceta.